Bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Nuestro tema es la elaboración de doctrinas con apariencias piadosas, generando enfermedad espiritual. En el libro de los Hechos nace la Iglesia de Cristo. No nace la Iglesia Pentecostés, católica, protestante, metodista, bautista. Es decir, ninguna denominación da inicio en el libro de los Hechos, solo la Iglesia de Cristo. Cuando se establece la Iglesia, ya existían diferentes filosofías o enseñanzas de hombres que eran contrarias a la doctrina apostólica que trajo nuestro Señor Jesús. Es muy amplia la historia de la Iglesia para hacer ver cómo se infiltraron enseñanzas y tradiciones torcidas que hasta el día de hoy los cristianos siguen practicando. Cuando digo cristianos, no me refiero a los católicos o alguna otra secta o denominación, sino a los verdaderos cristianos bíblicos que tratan de ser fieles a Dios, pero que lamentablemente hoy es tanta la contaminación doctrinal en la iglesia que el pueblo del Señor ya no examina lo que practica o lo que cree. Los creyentes deberíamos poner atención a las cartas del apóstol Pablo, ya que siempre el apóstol advierte sobre la infiltración de doctrinas humanas y diabólicas. En Colosas, por ejemplo, los creyentes reciben la advertencia apostólica: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 8. Pablo da una clara advertencia entre las doctrinas elaboradas por tradiciones humanas y la de Cristo. La doctrina falsa siempre es dañina y abre el camino al libertinaje o al fariseísmo. Las falsas doctrinas nunca serán saludables, sino enfermizas y contagiosas. Desde el inicio de la iglesia y a través de su historia, siempre la han tratado de seducir con herejías, filosofías, ideologías, engaños y apostasías. Siempre la iglesia ha sido propensa a creer y hasta generar cada vez más doctrinas enfermizas, heréticas y apóstatas. No aprendemos con las experiencias. Y por muy extraño que parezca, muchas de las doctrinas condenadas en el pasado reaparecen hoy para endurecer y menospreciar la sana doctrina fundamentada en la palabra de Dios. Han surgido maestros falsos, rebeldes, que no soportan la sana doctrina porque les resulta fastidiosa y atacan con sutileza satánica la doctrina que recibimos del Señor y los apóstoles. Siguiendo con las advertencias del apóstol Pablo, vemos cómo sigue con esta prioridad urgente a tener cuidado con las doctrinas pervertidas y satánicas, dando instrucciones a Timoteo. Tal como te rogué al salir de Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. 1 Timoteo capítulo 1, versos 3 y 4. En esta carta se nota la urgencia del apóstol, y es que no hay una introducción de acción de gracias ni ningún comentario similar. En el siglo I, las cartas griegas solían incluir un párrafo de acción de gracias luego del saludo. ¿A qué se debe esta diferencia? A la gran urgencia que había en Éfeso. Haciendo a un lado las formalidades, Pablo va a lo importante. En Éfeso había un tipo de doctrinas extrañas. Es por eso que esta carta es relatada con la urgencia que merecía la situación que estaban viviendo. Ahora bien, ¿cuáles eran las doctrinas extrañas que se metían en la iglesia? Veamos solo algunas. Los judaizantes. Eran judíos convertidos en cristianos que enseñaban que había que seguir guardando la ley para la salvación. Ponían un especial énfasis en la circuncisión como medio para la salvación, aunque buscaban el cumplimiento de la ley en general. Algo así como los mercaderes de hoy que cobran con supuestos pactos para recibir el milagro. Ellos dicen, primero el dinero, después el milagro. Es decir, primero imponen algo no establecido por Dios, pactando para recibir un milagro. Nuestro Padre
no es un mercader cobrando por milagros. Los antinomianos eran contrarios a los judaizantes y creían que podían contribuir a su salvación enseñando que como somos salvos por gracia, una vez que creemos, da igual todo lo que hagamos, sea bueno o malo. Es decir, que creían que la gracia nos da total libertad para que podamos pecar tanto como queramos. Los gnósticos. Este grupo se identifica por ser personas que creen tener una revelación privilegiada que les permite afirmar montones de cosas y que están mal y son condenadas por la Biblia. Algo parecido a los farsantes de hoy en día que dicen recibir nuevas revelaciones que no las hay. Los gnósticos usaban una serie de libros adicionales conocidos como evangelios gnósticos que contradicen a la Biblia y que fueron declarados heréticos por los padres de la iglesia. Muchos de estos libros heréticos ahora son la inspiración para muchos falsos maestros de hoy en día, para escribir libros y que solo les ponen citas bíblicas. No se deje sorprender por libros con apariencia cristiana y que parecieran inspirados por Dios mismo. En la advertencia del apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versos 3 y 4, habla de doctrinas extrañas y que tiene que ver con las prácticas y creencias de los judaizantes, antinomianos y gnósticos. Además, las doctrinas extrañas que el apóstol habla tiene que ver con cosas rebuscadas en la palabra, cosas claramente heréticas, desconocidas y poco comprensibles. El problema con eso es que son interpretaciones que causan confusión. Es decir, que se aplica simbología de manera extraña para intentar explicar falsas enseñanzas. Las doctrinas extrañas tienen que ver con los que enseñan cosas sacando de contexto la palabra, o bien desviándose del significado claro y principal de un pasaje. Así se han terminado fundando montones de denominaciones, falsas creencias y sectas que hoy en día están establecidas en nuestras ciudades. Supuestas iglesias o dirigentes que afirman haber tenido una nueva y superior revelación de parte de Dios. Otra advertencia de Pablo es no prestar atención a mitos, y esto se refiere a la mitología cristiana, que se encarga de añadir historias que rodean los relatos bíblicos, para las cuales no existe evidencia alguna. Un claro ejemplo de esto lo conforma la angelología y la demonología, donde se establecen categorías de criaturas celestiales o incluso personajes exclusivos sobre los cuales la Biblia nunca habla. Esto es muy común en los que practican guerra espiritual y en los falsos apóstoles y profetas. Estas personas se creen los más experimentados para tumbar cabezas a los demonios, demonios que ni siquiera existen en la Biblia. Los mitos tienen que ver con las creencias populares entre cristianos, creencias que no van de acuerdo a lo que la Biblia dice. Sobre todo, surgen de malas enseñanzas sobre ciertos pasajes bíblicos que se transmitieron de generación en generación. Por ejemplo, se enseña a la gente a atar a Satanás, rompen cadenas usando una espada, algunos lanzan flechas al aire para herir a sus enemigos, declaraciones, decretos, mantras y también cosas del tipo desmayos espirituales. Y además, manifestaciones externas que pretenden demostrar sin que esto sea respaldado por la doctrina bíblica. También vemos que dentro de estos mitos hay ritos para ordenar a los falsos apóstoles que supuestamente ungen y que pasan una espada sobre ellos. Pregunto, ¿en qué parte del Nuevo Testamento nuestro Señor o sus apóstoles hicieron este rito? Todos estos mitos e invenciones enseñan a los creyentes y en lugar de que se confronte y comprueben la palabra, lo único que hacen es repetir, hacer y practicar sin analizar lo que se ejecuta, generando así una ola de mitos. Ahora bien, todo esto ha llevado a una revoltura de creencias, cayendo a un sincretismo religioso. El diccionario define la palabra sincretismo como un sistema filosófico o religioso
que pretende conciliar o estipular varias doctrinas diferentes. Y justamente es lo que va ocurriendo en nuestros días. Cuanto más se acerca el tiempo de nuestra redención, más se incitará el poder seductor de Satanás a través de los movimientos espirituales como el de la nueva era, con una mezcla de ciencia y religión, de humanismo y ocultismo, promoviendo la formación de una gigantesca organización ecuménica, uniendo la mayoría de las religiones, poniendo en acción la más perfecta falsificación de la verdadera iglesia cristiana. Lo que se pretende es que cada uno de los miembros permanezca en sus congregaciones o iglesias, pero el modo de pensar de muchos creyentes será cambiado. Serán turbados por espíritus de error y confusión espiritual, como si fueran inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia advierte a los creyentes en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es esencial preguntarnos, ¿de dónde vendrá esta apostasía? 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2 nos da la respuesta. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ya se han levantado pastores, sacerdotes y maestros del ecumenismo religioso, que son permisivos y tolerantes con los pecados e impulsan a una unidad religiosa humanista. Son falsos profetas que, inspirados por Satanás, confunden a muchos creyentes desprevenidos con nuevas profecías, pervirtiendo y tergiversando las doctrinas fundamentales del cristianismo. Esta advertencia está dirigida a los cristianos de estos tiempos para prevenir el engaño del ocultismo de los movimientos religiosos. Recordemos lo que Pablo advirtió a los colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay un engaño religioso que obra en estos tiempos como nunca antes se había manifestado, porque la falsa iglesia del diablo está saliendo a la luz con los más deslumbrantes disfraces de humanismo, agoreros de paz y bienaventuranza, y usan las instituciones más renombradas y reconocidas. Buscan el apoyo de todo el mundo. La abominación religiosa está en acción. Aumentará la perversión moral. Diariamente vemos perversión de pedofilia, pornografía, actos y desviaciones sexuales prohibidos por Dios en las Escrituras, pero que ahora son tan naturales en el mundo. Debido a la falta de conocimiento de la verdad bíblica, es que muchos creyentes, en su ignorancia, han caído seducidos por demonios y falsos profetas, con el afán y la curiosidad de conocer los misterios que los falsos maestros anuncian. La ignorancia y la retorcida enseñanza han sido una forma en que Satanás ha cambiado el corazón que debe ser fiel a Dios y lo ha prostituido poniendo idolatría y costumbres aprendidas de otras naciones, traídas a través de falsos maestros y apóstoles de Satanás. La Biblia narra con claridad la forma en que se prostituyó el pueblo de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 106, versos 34 al 39. No destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos.